Bueno, cuando llega a haber alguna fractura, obviamente el hueso pierde la alineación, se sale de su lugar. Cuando hay una luxación, que mucha gente dice dislocar, sí, es donde un hueso se sale de su articulación. Porque la sensación de hacer la reducción y donde entra el huesito, para mí es lo máximo. Por eso dicen que los doctores están locos, güey. Un al poquito chile, güey. locos. Todos los que somos quirúrgicos dicen que somos un poquito sádicos, orientados hacia la parte positiva del trastorno. Ahorita falta de tener estas personas de que, ay, va a llover, me duele la rodilla. Ah. Justamente para eso. Ok, bueno, comprando cuando fueron los del temblor, en el temblor hicieron los mismos códigos, o sea, rojo, verde y amarillo. El verde se espera y existe un código negro. Ese sí. El código negro es Y ya no le muevas. Ya no le tiene puedes hacer caso. nada porque aunque tú le hagas algo, no va a sobrevivir. A su madre. Entonces, este paciente que a mí me impresionó un chorro era código negro. ¿Existe la fractura de pene por meter mal la verga? De eso, a veces nos echan mucho los traumatólogos que dicen, no, es que el paciente le pedimos que esté bien delgado y a veces estamos gorditos. El problema es que cuando los operamos, ¿sí? Entre más grasita haya, hay más riesgo de que haya un acúmulo de serum. Entonces, la única opción que tienen esos pacientes cuando se presenta esa gangrena y hay un shock séptico es quitar la infección. En este caso, pues la infección está en la cadera. ¿De qué deporte o actividad te llegan más clientes? Fútbol. Neta. O sea, ¿cuál es? El futbolista Rodilla, de pie, domingo, sí. Bueno, ahora en pandemia, muchos de bicicleta. Yo conozco uno por aquí. Uno por aquí. Oye, sean ustedes bienvenidos a este recreo de preguntas donde la curiosidad y el morbo son requisitos para llevar a cabo la siguiente sesión. Su servidor, Juvernal Miguel Europa. y Pablo, que hoy no vino. Sí, ahora a él le tocó hacer su chequeo de próstata mensual. Así es, dispondremos de una hora para preguntarle a un profesionista, trabajador o persona o con cierta condición las más incorrectas, morbosas y espeluznantes preguntas. Marzo de mujeres chingonas y profesionistas. Se me desborda el hocico de presentarles al invitadón del día de hoy. Se desempeña como doctora traumatóloga y ortopedista en el sector público y privado y nos contará de su pasión por meter mano entre huesos, músculos, articulaciones y otros lugares donde no llega el sol. Además de lo que realmente le pasó a tu amigo que jugaba bien chingón al fútbol, pero se chingó la rodilla. Démosle una bienvenida a la doctora Bones, por favor. La doctora Bongles. Hola, hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Más que nada en este mes para la mujer y muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, pues le queremos mandar todo nuestro reconocimiento y por supuesto también nuestro cariño a todas las mujeres de este planeta que son madres, que son trabajadoras profesionistas y que diariamente hacen una labor muy importante. Lástima de la gente pendeja que en ocasiones agrede, que violenta y que sobre todo demerita su profesión en todos los aspectos, como madre, como profesionista, como hermana, como hija, y que muchas veces el ser humano o el hombre en específico pareciera que se siente mucho mayor a las mujeres, y habrá mucho que aprender y ya lo aprenderemos junto a la doctora, que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, doctora. Gracias a Y ustedes. pues empezando podemos mentarles la madre de una vez a esos pendejos que no valoran el gran trabajo y el esfuerzo de ser mujer. A las tres chinguen a su madre. A la cuenta de culeros. 3, por favor. 1, 2, 3. Chinguen a su madre. Muy bien, pues bueno, preséntate con la banda morbosa, doctora. ¿A qué se dedica usted? ¿Desde cuándo y por qué? Ok, bueno, yo soy traumatóloga y ortopedista. Me dedico a ver lesiones del sistema musculoesquelético, fracturas, esguinces, luxaciones, también alteraciones del crecimiento, que es lo que deriva de ortopedia. Tengo ya ejerciendo alrededor de unos 10 años. 10 años, ok. ¿En dónde estudió usted? Mi medicina, lo que es la carrera, medicina general, la hice aquí en la uni. Me tocó hacer la especialidad en otro estado, en Tamaulipas. Y actualmente pues ya estoy laborando, regresando aquí a casa. Ok, y bueno, te cedo Así la es. pregunta. ¿Qué lesiones son las más comunes que se presentan entre una persona sedentaria? Bueno, las lesiones más comunes normalmente siempre son esguinces de tobillo, fracturas de muñeca, en accidentes automovilísticos, que es muy común aquí en la ciudad.
los esguinces cervicales. Es el pan de cada día. Siempre se ven por urgencias o esguinces o fracturas de muñeca y el automovilístico. Ok, antes de eso, ¿por qué esta especialidad? Por- Ajá. ok, porque bueno, dentro de medicina, pero otras por varias especialidades. Ya cada uno va agarrando el ramo que le gusta. A mí me gustó mucho trauma porque se me hizo una especialidad muy dinámica y aparte muy divertida. Divertida porque es para usted, doctora. Bueno, divertida porque el reducir las fracturas, el reducir las luxaciones, las cirugías, a mí se me hace algo muy dinámico y no sé, me gustó mucho. ¿A qué se refiere a reducir? Bueno, cuando llega a haber alguna fractura, obviamente el hueso pierde la alineación, se Ujú. sale de su lugar. Cuando hay una luxación, que mucha gente dice dislocar, sí, es donde un hueso se sale de su articulación. Eso va a producir una deformidad, un dolor intenso y para poder arreglarlo se tiene que hacer un movimiento contrario al que produjo la lesión y poderlo acomodar. ¿Cómo podríamos ejemplificar eso? Am, Déjame ver mi brazo. bueno, por ejemplo, alguien va corriendo, Ajá. se cae y mete las manos, ¿sí? Al momento de meter las manos, si hay una flexión o extensión, como no son huesos de carga y al momento de soportar el peso, va a producir que haya una fractura, principalmente en el radio distal, la muñeca. ¿Sí? Ujú. Esa muñeca, el huesito, va a romperse y al momento de romperse se sale de su lugar. Entonces, para nosotros es importante saber si fue en flexión o extensión, porque dependiendo de eso, el fragmento se va a mover, o sea, la fractura, hacia el lado del dorso de la mano, hacia el lado de la palma de la mano. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que el paciente se le quite el dolor? Bueno, tenemos que provocar un mismo mecanismo de lesión, sí, contrario. Hacer tracción y luego hacer un movimiento para poder acomodar el huesito. No te mames. Qué De hecho, a mí padre. cuando yo roté en medicina fue lo que dije, wow, esto me gusta. Porque la sensación de hacer la reducción y donde entra el huesito, para mí es lo máximo. Por eso dicen que los doctores están locos, güey. Un al poquito chile, güey. locos. Todos los que somos quirúrgicos dicen que somos un poquito sádicos orientados hacia la parte positiva del trastorno. Qué bueno que es parte positiva, güey. Oye, ¿para eso se utiliza algún tipo de Sí. anestesia? Obviamente. Sí, no, Aquí imagínate. varía un poquito. En un mundo ideal, si el paciente se seda, se pasa a quirófano y se hace la reducción. El problema de las instituciones es que no tenemos a veces ese tipo de, ¿cómo se dice? Instituciones públicas. Facilidad. Instituciones públicas. ¿Por qué? Porque muy poquito quirófanos. Y Ujú. en realidad los quirófanos se usan para urgencias. Medicamento. En especial ahorita después de la pandemia hay mucha escasez de medicamento que nos permita darle esa opción al paciente. Ahora, a veces en las luxaciones ni siquiera en particular te puedes esperar. Porque entre más tiempo pase luxada una articulación, o sea, el hueso fuera de su lugar, hay riesgo de lesión neurológica y vascular. ¿A qué me refiero? Que se lesione la arteria, se lesione el nervio, y entonces tienes que entrar ya. ¿Y qué ocurre si se lesiona eso? Bueno, si hay una lesión vascular de la arteria, se da más que nada en fracturas, principalmente cuando el hueso sale de la piel. Eso va a provocar que la arteria se rompa y pueda afectar la circulación e incluso perder la extremidad A la afectada. madre. Una amputación que Así es. ¿Sí? En las luxaciones, al momento de que se sale el hueso de su articulación, tracciona arteria, tracciona nervio. Aquí principalmente se daña el nervio. Y el nervio tiene muy poquito tiempo para poderse, vaya, quitar la tracción o quitar la lesión. Si no, va a quedar una secuela donde va a haber pérdida motora y pérdida sensitiva del lugar afectado. Entonces, ¿te ha tocado realizar algún tipo de práctica sin anestesia? Sí. ¡A madre, güey! Pero, o sea, ni siquiera local, o sea. No, por ejemplo, donde yo hice mi especialidad, nos tocaban muchas lesiones tipo de guerra o carreterazos y en friega tenías que entrar, más cuando habían lesiones de guerra. Lesiones de guerra porque, bueno, a mí me tocó una situación en la cual estaba la delincuencia muy fuerte, 2011, 2012, ¿Dónde? 2013, en Tamaulipas. Entonces sí nos tocaba en el hospital, que era un hospital, por así decirlo, de choque. Llegaban los volcados, llegaban las heridas por arma de fuego, como tipo película de guerra. Vamos a dejar ese tema para más adelante porque hay una sección Ok. especial de eso que estamos estrenando. Y bueno, está muy chingón el contexto que nos estás dando. Neta, viene muy bueno este capítulo. Entramos en la sección de las preguntas de la tía. Son las preguntas como más ligeras. Una pregunta típica de la tía preocupona. En este caso yo pregunto la primera. ¿Cuál es la verdadera razón de cuando resentimos una lesión vieja con el cambio de clima? Ok, bueno, aquí en cuanto a resentir la lesión tenemos que clasificarla si es muscular o articular. ¿Por qué? Porque varía mucho. Por ejemplo, resentirla a veces, dependiendo clima, actividades o cómo la resentimos. Sobre todo con los cambios de clima. Ok. Porque siempre falta, bueno, más bien nunca falta en estas personas de que, ay, va a llover, me duele la rodilla. Justamente por eso. Ok, bueno. Digamos que lamentablemente cuando hay una lesión articular principalmente, sí como que el paciente tiene ese superpoder, ¿no? Por así decir, de que puede predecir el clima.
Porque, bueno, hay un cambio en la articulación, ¿sí? Todas las articulaciones tienen, bueno, tienen líquido sinovial, tienen una presión por lo mismo ser líquido, y ahí se afectan mucho los cambios de la presión barométrica. Cuando hay un cambio brusco de temperatura, cambia la presión barométrica y eso va a provocar una distensión en la articulación. Ok, esa es la explicación Esa de es la por qué explicación. a los meteorólogos de rodilla Ajá. les O pasa de como... tobillo. Ay, ¿qué te puedo decir de los tobillos? Muy bien. Pablo, pues no vino, pero hizo su Así es. tarea. Y dice Pablo, ¿qué lesiones son las más comunes entre los godines sedentarios? Entre los godines sedentarios, bueno, principalmente el túnel del carpo. Si hablamos de Túnel carpiano. oficinistas, el túnel del carpo, por la posición en la cual están con la computadora, el uso crónico de la mano, Ujú. va a provocar, si tenemos una posición inadecuada o también una sobrecarga, lo que es principalmente lesiones tendinosas a nivel de la mano. La más común es el túnel del carpo. Ok, Después, ¿y qué tratamiento es la ideal ahí? bueno, dependiendo la evolución del túnel del carpo, si es inicial, muchas veces solamente son antiinflamatorios, cambios en la postura con la computadora o comprar cojincito para el mouse y en ocasiones usar inmovilizadores nocturnos para ayudar a quitar la inflamación y la contractura. Cuando avanza o el problema es más grave, ya haber una afectación del nervio. Entonces, ahí tenemos que valorar el uso de neuromoduladores, que son medicamentos para desinflamar el nervio, inclusive hasta la cirugía. ¿Cuánto va a ser de la consulta, doctor? Depende, ahí te mando con el asistente que te diga. A la Ándale. verga, güey, mamona, güey. Paco, tienes una pregunta. Oye, bueno, después de todo esto, de lo que nos has estado platicando, hay personas que aún sigan realizando este tipo de prácticas por las cuestiones del trabajo, etcétera. Es decir, después de este tipo de tratamiento y que, pues bueno, se vean beneficiadas por el trabajo que tú hayas dicho y que en vez de agradecértelo te digan gracias a Dios por esto. De hecho, sí es muy común. En muchas, vaya, es que depende también del paciente. Hay pacientes muy religiosos, o que le asocian también mucho al hierbero, o que mi comadre me dijo A que los hiciera comadres. esto, algo así. Pero en realidad es como una combinación. El paciente necesita creer en el médico, porque si no se va con el, ¿cómo se llama? Con el El huesero. huesero y a veces te ayuda, a veces te empeora. Entonces, sí. Muy buen punto por ejemplo, esto que estás mencionando respecto a lo del huesero y respecto a lo del traumatólogo. Ajá. Pareciera que hay un cierto tipo de contradicciones ahí, ¿no? Sí, bastante. Porque ya dicen, es que nada más me tronó los huesos y yo regresé. Y después de que había tenido un largo tratamiento con la traumatóloga. Ajá. No, la verdad yo estoy no tengo nada en contra de ellos, pero sí no estoy a favor de sus prácticas. Porque, bueno, como decíamos, necesitamos nosotros saber el mecanismo de lesión para poder tratar de acomodar. Muchas lesiones las podemos tratar de manera conservadora usando un yeso, algún inmovilizador, y otras lamentablemente pues se hacen quirúrgicas. Ahora, normalmente el paciente, a veces me tocó pacientes que van a consultar conmigo después de 2 semanas de una fractura. Primero se lesionaron, piensan que es algo leve, no pueden caminar ni mover el pie, pero piensan que es algo leve, no se les quita el dolor 3, 4 días y van con el huesero. Y les truenan y en lugar de ayudarles les empeoran. Les Me afecta tocó más. un chico de una fractura de tobillo, ¿sí? Que él estuvo con dolor pensando que era un esguince, luego fue con el huesero, le hizo una reducción, pues le estuvo manipulando y le empeoró el dolor, le empeoró la inflamación. Va conmigo, tomamos radiografías, el fragmento de la fractura está completamente, ahora sí como quien dicen, abandonó el grupo, ¿no? O sea, el pedacito del Se fue del grupo. hueso completamente desplazado y rotado. Y de ser una fractura que se pudo haber tratado con un yeso, Ajá. terminó en cirugía. Lo empeoró más. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son el tipo de prácticas que realiza un huesero que tú dices es lo más ignorante que puede hacer? Porque hemos visto desde que se les estira la cabeza y le dan vuelta, o de que se les estira desde, no sé, la cintura, o que los cuelgan y luego les estiran los brazos, todo este tipo de cosas. ¿Qué opinión te merece? Yo estoy en contra de que les truenen la espalda o el cuello. Porque, por ejemplo, el paciente que va por eso tiene un problema en columna. Muy pocos son los que tienen una lesión muscular que a lo mejor ahí no les hace daño, pero normalmente el paciente ya cuando va con ellos ya tiene varios días. Y una lumbalgia, que es un dolor de espalda porque me caí, me dormí chueco, dura de 3 a 12 días, Ujú. máximo 14. Entonces normalmente el paciente ya cuando busca apoyo, cuando son lumbalgias, es cuando ya tienen más de ese tiempo. Ujú. Van a tener alguna lesión de disco, alguna inestabilidad donde la vértebra se mueve y qué es lo que hace el huesero o qué es lo que hacen tronar la espalda. Y eso va a empeorarme el problema de la espalda. Y bueno, ¿tú consideras que esto es por ignorancia o simplemente por que les duele el codo, por culos y que no quieren ir a pagar una consulta pues de un especialista? 50-50. Ok.
¿Por qué? Porque, bueno, también yo he conocido personas que hacen este tipo de labores y cobran casi igual que un especialista. No manches. Así es, o simplemente que no les gusta lo que les dice el Les doctor da miedo que les digan que sea quirúrgico. Sí, pues tiene sentido. y ahí el silencio, Ahí ¿no? el cuchillo, que sí les da miedo el cuchillo. Oye, ahorita preguntaba Paco acerca de su pregunta en cuanto a los pacientes religiosos, pero bueno, yo quiero puntualizarla de la siguiente manera. Honestamente, ¿a ti te encabrona que le den las gracias a Dios y no a ti? ¿Cómo tomas esto? No, la verdad no. Por ejemplo, yo también tengo una religión y muchas veces sí hay casos muy difíciles que no sabes ni cómo salen adelante. Entonces hay cosas que explica la ciencia y otras cosas que no. Pregunta que siempre le hago a los doctores. ¿Eres ateo tú? No, no soy atea. ¿Qué religión profesas? Yo soy católica. Ala, primer caso, primer No, caso. lo que pasa es ¿Por que se qué? me viene un montón de cosas a la mente Te cuando, doy oportunidad de una, Paco. A ver, ¿qué cosa? cuando, por ejemplo, dices, es que, bueno, estudié medicina, pero mi religión no me explica este tipo de cosas y Es que hay pues cosas que no prefiero te va a hacerlo por la explicar. ciencia que por lo de las Bueno, es cuestiones de que como religión. médico, independientemente de la religión, primero somos científicos. ¿Sí? Eso, chingado. Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que la gente dice, no, es que está embrujado. No, no, no está embrujado. O sea, y pregúntale sus antecedentes, pregúntale qué hizo, pregúntale cómo se trata. Le Y hicieron muchas ojo. veces sobre eso van saliendo las cosas. Ajá. Entonces, primero como médico, porque en realidad medicina es una rama científica, es buscar la causa. Porque si nosotros no interrogamos, no buscamos la causa, no podemos ayudar al paciente. Pero hay que tener fe para curarse también. Fe no, confianza. El paciente dice: "Es que le tengo fe a este doctor, no le tengo fe a este doctor", o sea, es confianza. Primero tienes que inspirarle confianza al paciente para que siga tu tratamiento, porque hay tratamientos muy rápidos, te pones una inyección y se te quitó, Ujú. pero hay tratamientos tardados. Por ejemplo, lesiones articulares, cualquier lesión en la articulación, principalmente las rodillas son tardadísimas, igual que el hombro en quitarse. Y si el paciente no le inspiras confianza, no le explicas desde un principio bien que la lesión se tarda, anda haciendo un montón de cosas, va con el curandero, va con el huesero, que la comadre me dijo esto, va con otro médico, y el problema es que a veces entre nosotros cada uno tiene su forma de tratar al paciente y se contraindican o no siguen los tratamientos. Tengo una pregunta ahí. El hombro y la rodilla tienen algo en común, ¿verdad? Pues son articulaciones. Pero tienen esto rotativo, ¿cómo le llaman ustedes? No. El hombro tiene el mango rotatorio, el Ok, mango rotador. La rodilla es como una gran bisagra, son diferentes. ok, perfecto. Bueno, por pendejo, por no saber este tipo de preguntas hacen chicos. Bueno, lo que tienen en común es que son articulaciones. No, pues sí. Eso sí. Muy bien, vamos a comenzar con la siguiente sección, que es la sección de las morbosas. Es la sección favorita de los niños y los niñotes como Paco. Y pues bueno, abro yo, doctora Bongles, yo le pregunto, ¿cuál es? Bowles, ya cambié de nombre. Ya evolucionó el nombre, ¿no? Ya evolucioné. ¿Cuál ha sido la fractura expuesta más escalofriante que le haya tocado atender y cómo fue? Ok. Me tocó cuando yo estaba haciendo la especialidad en Tamaulipas. A nosotros nos tocó recibir un caso que salió en la televisión de un coche bomba en casa de gobierno. La madre. ¿En qué año más o Entonces, menos? ¿En los años gloriosos? del 2012 más o Sí, menos. ya, güey. Bueno, nosotros, pues bueno, yo era residente, era R3. En la Ujú. residencia vas por grados, es como tipo militar. Contexto de mis huevos para las personas que no sepan qué significa R1, R2, R3. Doctora Bongles, por favor. Bueno, cuando uno entra a hacer una especialidad médica, depende de la especialidad, son los años. Entonces, el residente primer año es el R1, luego R2, R3, R4. Entre más grande eres de R, pues más poder tienes y vas mandando a los de abajo. También, no solamente es poder, sino que tienes mayor conocimiento y obviamente más responsabilidades, porque tienes a los Rs inferiores a tu cargo. Así es. Muy Entonces, bien, esa vez me gracias. tocó yo era R3, Ajá. estábamos nosotros de guardia, ese día llega un interno es un médico que está haciendo su internado, gritando, que necesitaba ayuda, que ocupaba un trauma. Pues esa chica había rotado con nosotros por el servicio de trauma. Salimos, viene, nos dice que había habido una explosión, su papá estaba ahí cerca La madre. y llegó con una fractura expuesta. ¿De cuál? O sea, ¿qué se le salió? Creo que era tibia y peroné. Que, Pero o bueno, sea, que estamos ¿qué es? pierna, tobillo, Ajá. vaya. La fractura expuesta es una fractura, o sea, la ruptura del hueso donde el hueso se sale de la piel, se expone el No hueso, ma- sale por la piel. Bueno, Bien padre. normalmente cuando esto pasaba, porque sí me tocó ese tipo de situaciones que estaba, pues la seguridad no muy bien, ¿sí? Nos mandaban llamar de urgencias, voceaban a los residentes de cirugía, de urgencias y de trauma, que nos presentábamos en urgencia. Ya sabíamos que iba a llegar como tipo película de guerra.
Esa vez no nos vocearon, nosotros estábamos en la oficina, llega la chica, la interna, la doctora, este, ya salimos, le decimos que se calme, vamos a ver al papá que lo traía porque ya se lo trajo y obviamente traía una fractura expuesta. Apenas pasaron 5 minutos, va llegando una ambulancia y iba trayendo, no me acuerdo si eran federales o militares, pero venían con fracturas expuestas y con lesión de tejidos blandos. ¿Cuántas personas? Esa vez nos tocó recibir así, que yo me acuerdo porque después nos ocupamos con el que te voy a contar, fueron como 5. A la madre. Una Y ambulancia traían, sardina. no, 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 primero llegó una ambulancia Eran varias. y llegó uno con una fractura a nivel de fémur, o sea, fémur es el muslo donde estaba fracturado y había pérdida de tejidos blandos, o sea, estaba expuesto el hueso, no porque se saliera, sino porque no había piel. Luego, pues bueno, dejas a un residente con el paciente y luego llega la otra ambulancia con otra fractura parecida. Ajá. Y bueno, te vas dividiendo. A ver, tú el R2, vete con el interno. El R1, quédate aquí conmigo. Yo que soy el R3, me agarro un interno y vamos para allá. Viene mi R2, sí, porque yo me quedé con una de las fracturas de Ajá. pierna, que había pérdida de tejido. Viene y me dice, doctora, es que tienes que venir porque hay una fractura expuesta. Y yo, pues ya es R2, o sea, ya sabe manejar una fractura expuesta. Muchacho pendejo y luego. No, 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 espérate, yo sí, bueno, sí pensé eso en ese momento de que, o sea, no manches, ya eres R2, ya, el R1 hace los lavados mecánicos de las fracturas expuestas desde el primer año. Entonces ya de R2 ya eres como que máster en ¿Qué eso, es un ¿no? lavado mecánico? Un lavado mecánico es cuando llega una fractura expuesta donde el huesito se salió, Sí. bueno, tienes que pasarlo a lavarse en quirófano, Ok, ya. porque todo hueso que se expone, que sale, se considera infectado. Si no se pasa un lavado mecánico, hay una gran posibilidad que ese hueso se infecte, va a ser una osteomielitis, que es una infección de hueso, y la osteomielitis, el problema es que son infecciones muy tardadas que a veces pueden terminar en amputación. Entonces, tienen que pasarse al lavado Yo me mecánico. estoy traumando. Bueno, yo me quedé así que cómo puede ser que mi R2 no pudiera con una fractura expuesta. Entonces ahí vas en Teníamos, camino. sí, nuestra área de urgencias, un área de Ajá. urgencias y luego había un área de shock trauma donde llegaban los graves. Ya voy con él, veo que el paciente está en shock trauma, veo un montón de compañeros de urgencia y enfermería alrededor del paciente y pues yo voy agarrando mis guantecitos para ponérmelos y poderme acercar a explorar al paciente. Apenas volteé a ver al paciente se me cayeron los guantes. ¿Por qué? Porque era, no me acuerdo si era federal o militar, con quemaduras del 90% del cuerpo, Chinga. carbonizado, así como la película de Star Wars de Anakin, cómo quedó quemado. Bueno, así. Y el problema con él es que es impresionante, o sea, ves la persona carbonizada, gritando de dolor y no puedes hacer nada, no lo puedes canalizar, no hay venas. Y luego todavía a nivel de las piernas, amputaciones traumáticas, o sea, completamente amputadas las piernas colgando por pedacitos de piel quemada. No le hiciste así en un pedacito. No, o sea, para mí fue impresionante, nunca me había tocado ver. Sí me había tocado ver, por ejemplo, los prensados que se cayeron y una amputación así traumática, pero quemado y amputado de las 2 piernas, no. Oye, ¿y que estaba quemado el hueso también? El hueso no, tejido blando. Estaba blanquito todavía. El hueso sí. Ok. Entonces ahí dice, se te cayeron los guantes. Los guantes, y los ¿dónde? calzones también. Todo se me cayó casi, casi. Ahora Lo que le también. dije a mi R2 es, ve y tráeme el R4. O sea, el que estaba por arriba de mi poder. Auxilio. ¿En cuánto tiempo tuviste que reaccionar y armar Yo todo tu plan apenas, de no, contingencia? yo en, ¿cuánto tiempo tuvimos minutos? Es que en realidad ya cuando tú eres R superior, tú ya te tocó varias experiencia de eso. Entonces tú ya sabías, el R1 aquí, R2 acá, el interno se viene conmigo, el interno ve y ayúdale acá. Y ya por lo menos los internos ya los preparamos para que por lo menos se ayudan a poner vendajes y férulas. Entonces tú dejabas uno aquí, uno acá, uno allá. El R4 pues a veces está descansando la residencia porque los demás estamos trabajando. Yo le dije a mi R2, me vas y me traes al R4. Baja el R4, obviamente también cagado, porque cómo puede ser que un R3 no pueda con una fractura expuesta. Y venía diciendo cosas, dije, voltea y ve el paciente, pum, igualito, trae al externo. El externo es el médico encargado de la guardia, o sea, ya él que tiene Don experiencia. No chingón. mames, güey. Y bueno, ¿Por qué? ¿y en qué acabó? Bueno, esa noche dijimos que fue un rojo amanecer. Normalmente en el hospital donde yo estaba eran 4 quirófanos, uno para gine, y normalmente gine a veces se robaba otro quirófano porque salían con, es que el niño se puede morir y te bloqueaban todas las cirugías. Y esa vez nos tocó entrar los 4 quirófanos, ginecología no se asomó en toda la noche y les tomamos el quirófano de gine y toda la noche estuvimos pasando a los pacientes al lavado mecánico, entre cirugía y trauma, y a veces nos tocaba entrar trauma y cirugía al mismo tiempo. Y así no la aventamos. De hecho, al día siguiente, normalmente cuando tienes una guardia, tienes que hacer los ingresos, tienes que poner las indicaciones para el día siguiente y todavía presentas clase en la mañana. Al que le toca clase, le toca exponer la clase. Esa vez llegó el maestro titular de enseñanza
no había clase, no había indicaciones, no hicimos nada porque toda la noche nos la pasamos desde el R4 hasta el R1 en quirófano con los internos. ¿Y qué pasó, doctora, con el Bueno, paciente? el paciente, lamentablemente cuando hay una situación ahí, así como en las películas, hay códigos. Código rojo, código amarillo, código verde y código Como negro. la película de Pearl Harbor de que Más o sí. menos, sí, 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 a de huevo, a hecho. huevo. No, y es, o sea, nosotros ya estamos acostumbrados porque en cierta forma, vaya, lo que agradezco en mi residencia es que me tocó ver muchas cosas y cómo actuar en ese tipo de situaciones. Y aquí afortunadamente en Monterrey no me ha tocado. Comprando cuando fueron los del temblor, en el temblor hicieron los mismos códigos, o sea, rojo, verde y amarillo. El verde se Pero espera. descífranos esto. Ajá, Exacto, gracias. ¿Mande? descífranos estos códigos. Ok, código rojo es el que se tiene que meter ya porque se te va a morir ahorita. Código amarillo puede aguantar, pero apenas tienes espacio lo metes. El verde se espera, porque no se va a morir, no va a haber pérdida de la función. Y Y existe un código negro. ese es El código negro es, Y ya no le muevas. Ya no no le tiene puedes hacer caso. nada porque aunque tú le hagas algo, no va a ¡A sobrevivir. su madre! Entonces, este paciente que a mí me impresionó un chorro era código negro. Ya. Porque, uno, no, una quemadura al 90% es incompatible con la vida. Sí, aparte, traía una lesión que ya no podíamos unir. No hay tejido, hueso carbonizado. ¿Qué El parte paciente era? solamente, mande, ¿Qué parte pierna. era? Pierna, ok. O sea, la tibia, la espinilla que le dice la gente, bueno, de ahí para abajo. Ok. ¿Informas en ese momento al familiar? En ese momento no pudimos informar, porque nosotros, uno, como éramos quirúrgicos, ocupaban tratamiento quirúrgico. De hecho, cada uno se quedó con un paciente y directo a quirófano. De las pocas veces que te metes aún con la bata y te estás vistiendo ahí adentro. No sé si llorar o qué hacer, güey. O sea, Es que imagínate a el mí me... tener que recibir, por ejemplo, Ajá. este código negro y el después, pues no sé cuánto tiempo esperar para que la persona fallezca y luego cuánto tiempo informarle a la Es que gente. das tratamiento paliativo. Tratas de buscarle una vía para tratar de pasarle morfina, algún medicamento fuerte, para que no tenga un sufrimiento o una agonía tan fea. Pero en realidad, vaya, ese tipo de pacientes, cuando vienen con una lesión ya muy, muy grave, el entrar, bueno, en ese momento que pasó esa situación, porque no solamente llegaron esos, empezó a llegar más gente con lesiones menores que también ocupaban pase quirófano. Ujú. El meterlo es bloquear, ¿sí? Porque esa sala se considera contaminada y vas a quitarle un espacio de quirófano a una persona a quien puedes salvar. Entonces se escucha medio crudo, pero en ese momento tienes que tomar esas decisiones como médico, La realidad. en la ¿Y realidad. cuánto tiempo duró con vida? Ese paciente creo que no sobrevivió a la noche. Pues sí. Nada, le fue bien. O sea, imagínate Muy con el 10, fuerte, muy o sea, fuerte. imagínate con el 10% no quemado que haces, güey, el resto de Ujú. tu vida, güey. Está muy cabrón. Ay, güey, pues arrancamos recio, güey, esta sección. Entonces querían preguntas fuertes, tengo Obvio, experiencias obvio. Así fuertes. venía Obvio. fuerte. Pablo, te cedo la pregunta de Pablo. Así es, dice, ¿cuál fue el mayor número de fracturas, lesiones que viste en un solo individuo? ¿Qué pasó? Mayor número de fracturas, unas 3 o 4 accidentes viales. Ujú. ¿Y que fueron Principalmente dónde? motocicleta. ¿Cómo? Por motocicleta. Ya Sí. te quemaron la pregunta, Sí. güey. ¿Qué pasó? Cuéntanos, cuenta el chisme. Las motocicletas, la verdad, yo sí, mi respeto, sí, no me subiría a una por todas las lesiones que me ha tocado ver. A ver, otra vez, otra vez. A una motocicleta yo no me subiría. Que de por sí en la bici me ando dando la madre, en una moto Por dos, no, por ni dos. más. Y ahora imagínate, por ejemplo, los que trabajan en este tipo de aplicaciones y lo puedes ver, la demanda Ajá. que están teniendo, porque vas, por ejemplo, a un supermercado, oye, cuando nunca veías en Soriana, en la entrada hay un montón de motocicletas que se están vendiendo. Las otras tiendas, por ejemplo, que Electra, que todo es, Las Itálica. No, oye, de hecho, están vendiéndose ajá. como pan caliente. De hecho, en un congreso que hubo hace poquito de traumatólogos y ortopedistas a nivel nacional, uno de los trabajos que presentaron fue el aumento en número de accidentes viales asociados a repartidores de motocicleta. Y bueno, ¿y cómo fue ese caso? O sea, llegó un accidentado motociclista y ¿en cuántas partes te llegó? Bueno, ¿Cómo? traía fractura a nivel de fémur, que es el muslo, fractura en tibia, fractura en pie, hasta eso en cervicales le fue bien y lumbares y fracturas en ambas muñecas. ¿Y cómo le fue? Bien, se tardó en caminar, pues obviamente, porque no puedes entrar a operar todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Bueno, hay fracturas que van a sangrar y requiere el paciente transfundirse o requiere mejorar un poco y Ujú. luego hacerse el Y tratamiento. aquí en este caso, por ejemplo, hay fracturas donde no se le tiene que aplicar algún tipo de clavo, de placa Sí, o algo, que sola se reconstruye el sí. hueso. ¿Y ¿qué partes son estas? Bueno,
Es que no que partes. Todos los Ajá. huesos de nuestro cuerpo corren el riesgo de requerir un tratamiento quirúrgico. Ajá. ¿De qué va a depender? Del tipo de fractura. Si la fractura está alineada, no está alineada, si es estable o no estable. Nosotros tenemos que ver una radiografía y sobre la radiografía vemos cuánto desplazamiento tiene. Sí, en cuántos fragmentos está el hueso. También varía mucho si el paciente es joven o ya es de la tercera edad, ¿A por quién así se le decirlo. considera joven? Bueno, es que todo paciente se supone que bajo los 60 años que todavía está en tiempo trabajador, Ajá. lo tienes que recuperar lo más rápido para reincorporarse a sus actividades. Ahora, eso Fíjate la razón, ¿eh? Nada más es para que se reincorpore y no a las tanto. actividades, Exactamente. fíjate, pero varía. Hay Ajá. personas arriba de los 60 años que todavía son muy activos, ¿sí? Deportistas, trabajadores, bueno, ese tipo de pacientes, aunque ya estén arriba de los 60 años, se tienen que reincorporar lo más rápido posible a sus actividades. Claro. Ahora también, depende, esa extremidad en las manos, si es dominante, no es dominante. Ujú. Ahora otra cosa. Si es izquierdo o Eh, derecha, si el paciente es zurdo o es diestro. Ok, ajá. ok. ¿Logras detectar cuando una fractura fue provocada por algo en específico que tú dices, sin que me digan nada, esto fue por esto y Sí, por esto? hay fracturas que se consideran lesiones por violencia. Ujú. Tipo de fracturas en las cuales son espiroideas o fracturas de alto impacto. Háblame en cristiano. Ok, la fractura la dividimos dependiendo la forma en la que se rompe el hueso. Ujú. Por ejemplo, las fracturas en tibia espiroideas, fémur espiroideas, o sea, que es una espiral, ¿sí? Como si Ujú. lo hubieran agarrado el huesito y lo rotaron, Un twist. ¿sí? Espiroideas. Lo exprimieron. Normalmente en pediátricos se consideran lesiones por violencia. También fracturas de bajo impacto. ¿Qué me refiero? Si nosotros nos caemos ahorita aquí, no nos va a pasar nada. A menos que metamos la muñeca y la metamos mal, nos vamos a fracturar la muñeca. Ujú. Pero, por ejemplo, te dicen, yo iba caminando, me caí y me fracturé el fémur. O sea, espérate, el Ahorita, fémur Ok. no se fractura caminando, a menos de que doctora, ya tengas osteoporosis. Ujú. ahorita que comentó que si mete mal la muñeca se truena, ¿existe la fractura de pene por meter mal la verga? De eso apenas preguntarle a Uro, porque sí, si hay lesiones. Te lo encargo de tarea una radiografía por ahí. No, pero es que no hay hueso, entonces no se puede ver con radiografía. O sea, no hay hueso. No, no O hay sea, tiene hueso. que ser con una resonancia. Es que apenas hay Uro, porque si hay una lesión, sí hay una lesión tipo así. ¿Y cómo se llama una lesión de pito? Es que te digo que no es mi especialidad. Sí Ah, debe de pero tener un, sí sabes, ¿no? sí debe de tener un nombre, Ajá. pero pues no te lo puedo decir, no sé cuál sea. Bueno, pero entonces un pene no se puede fracturar. O sea, se luxa o se. No, luxación tampoco. Es que mira, Un esguince de pito. normalmente Fractura. no. Normalmente el paciente, Sí. porque estoy en urgencias, a veces llegan y dicen, es que me fracturé el pene. Y sí, o sea, sí está como motivo de consulta. Obviamente eso ya lo ve Uro, ya lo valora y en realidad ya dice qué tipo de lesión, pero sí Ajá. me ha tocado ver que en el triage, motivo de consulta del paciente, en el triage es, bueno, tú le preguntas al paciente, bueno, ¿por qué viene a consultar? No, pues que me doblé la mano, me golpeé la Me cabeza. doblé el pito. Sí. Me lo No. doblaron. Oye, ¿Ya ha habido? te pido un parillo, consígueme una radiografía para publicarla. Es que en te digo el que no es radiografías, Ay, no. porque es tejido Resonancias. blando. Bueno, otra cosa, pero es lo que también llega a romperse en ocasiones en un mal acomodo es, se me fue el pellejito, Prepucio, güey. prepucio. Sí, Sí, también hay pero- lesiones, sí, llegan también y los valora Uro, a urgencias. Ajá, ahí, bueno. Es que es otra especialidad, o sea, Perdón, es que me. uno se entera, Me por ejemplo, emocioné. cuando A está en ver, urgencias porque dicen, bueno, es que viene Uro porque le pasó esto a un paciente. Ah, bueno, pues espérate que llegue Uro. Ajá. Pero bueno, eso sí apenas es con Uro. Tendríamos que entrevistar a A un uro. Imagínate. Un Nos lo urólogo. apuntamos de tarea, güey. Jalo, güey. Pero Pablo hubiera preguntado: ¿cuál fue el caso más extremo de un hueso mal soldado? Caso extremo de un hueso. Ok, es un chico de una lesión, no me acuerdo si patineta, bicicleta o algo así, se fracturó la tibia, ¿sí? Pero pues no hizo caso, anduvo moviéndose, entonces provocó una consolidación viciosa. ¿Qué es eso? El hueso empieza a pegar de manera inadecuada. Ujú. Y al pegar de manera inadecuada no va a haber un suficiente sostén y ese hueso no nos va a permitir mover. Entonces lo tuvimos que reoperar y le pusimos un fijador porque había lesión de tejidos blandos. O sea, la pierna, la tibia, sí, se tiende a inflamar mucho cuando se fractura y puede haber lesiones de la piel. Entonces, el chico traía lesiones en la piel. Había ampollas, había, ¿qué te gusta? Infecciones. Lictenas. Úlcera. Sí, tipo sí, úlceras por la inflamación. Entonces no se podía poner ni una placa ni un clavo. Entonces lo que hicimos es poner un fijador. Fijador son unos clavitos que van por fuera con un riel de metal que va al Ujú. lado del hueso ¿Y se para hacer la solucionó? función. Este chico se volvió a fracturar porque pues le entró el amor con la novia, apoyó y
¿Cómo que apoyó? Sí, ¿Que cogiendo o qué? sí. Ah, ok. Entonces viene con nosotros, Ajá, ¿cómo? viene con nosotros que porque el fijador no servía o algo así. Y todo el pie así como si fuera una Z donde apoyó. Y la novia, perdóname, perdóname. No, ya eso nos lo dijo después en ese momento de que, bueno, ya dinos qué pasó. No es que apoyé, no, 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 no. Aquí pasó algo más. Obviamente nosotros sabemos hasta dónde puede ayudarte un implante, hasta dónde algún, por ejemplo, un fijador externo va a soportar Ajá. la carga. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué el interés de saber qué había pasado? Bueno, ¿qué Porque pasó, para primero? nosotros nos permite saber, bueno, o sea, si en realidad apoyó, hay que hacerle pruebas a ese fijador o quitarlo o decirle al proveedor, oye, vea, tu fijador no sirve. No sirve para coger este fijador, ¿eh? No, es que en realidad no debes de hacer ciertas actividades cuando tienes ciertas fracturas o ciertos implantes. Pero sí le advirtieron que no cogiera. Sí, se le advirtió que no podía apoyar nada, no podía hacer actividades de carga, de impacto, nada. Ajá. Y bueno, pues, o sea, son anécdotas, son experiencias, y pues sí, ni modo, el paciente no le quedó otra más que esperarse a que se inflamara un poquito la piel y manejar tejidos blandos. Primero reacomodar el fijador y luego ya que mejora un poco la piel, ponerle un clavo. Doctora Bongles, ¿usted ha llegado a ejecutar alguna amputación? Sí y no, A ver. porque por trauma se supone que solamente nos corresponden las amputaciones traumáticas. ¿A Ujú. qué me refiero? Viene un paciente, un accidente, por ejemplo, el que comentaba del coche bomba, ¿no? Bueno, cuando es traumático, la puede hacer el traumatólogo. Normalmente las amputaciones no las hacemos nosotros, las hace cirugía. Ok. Yo sí quise en mi residencia entrar con los compañeros de cirugía para aprender a hacer amputaciones. Pero Porque, cuando bueno, no es de tu área. no, si es de mi área. Es Ah, que ok. trauma sí puede ser una amputación traumática. Las amputaciones por pie diabético u otro tipo de cosas o infecciones las hace cirugía Ujú. general. Sí, pero por ejemplo, también depende del hospital administrativo. Si te llega una lesión en la cual no la puedes salvar, porque tenemos criterios también para poder saber si una extremidad te salva o no se salva. Entonces, cuando es por algo traumático, ciertos hospitales se hacen amputaciones o desarticulaciones. De hecho, a mí me tocó en la residencia hacer una desarticulación de cadera por una gangrena gaseosa de una prótesis de cadera. A ver. Gangrena gaseosa. Ajá. Que también la has Gangrena es ejecutado. que hay una infección muy fuerte que se come la piel y se comen los tejidos. Sí. Sí, esa es la gangrena. Ahora, prótesis, un paciente diabético mal controlado joven, hasta tendrá como unos 40 años. Normalmente ese tipo de pacientes, pues bueno, sabemos que tiene algún antecedente que nos provoca una fractura en cadera. Una persona que se fractura la cadera normalmente ya es una persona arriba de los 60 años que ya es osteoporótica o tiene alguna enfermedad, Cuídate mucho, por favor. Espérate, güey, deja que acabe. alguna enfermedad Ajá. que predispone ese tipo de fragilidez o baja calidad ósea, en este caso la diabetes. Ajá. De hecho, el paciente ya había perdido la visión a 40 años, Híjole. joven, o sea, relativamente joven. ¿No? Ajá. El paciente lo operamos, porque, bueno, la misma diabetes hizo que el huesito de la fractura de cadera se fuera reabsorbiendo y ya no era candidato a un implante, sino a una prótesis de cadera, una total de cadera. Ujú. Cambiar toda la articulación y poner una cadera nueva. El paciente, pues bueno, era diabético mal controlado, se fue a su casa, regresó meses después, porque venía séptico. Séptico es una infección generalizada. Y a nivel de la herida había una mancha violácea y al momento de tocar la piel se siente como que tocas aire o las burbujitas estas de protección. Se le toman estudios de laboratorio y todo y el paciente, o sea, séptico, los leucocitos que son las células que nos defienden hasta el cielo, la diabetes descontrolada, tomamos radiografías de control, se ve gas en la piel, nos habla de una gangrena gaseosa. O sea, literal, si era gas. Bueno, Sí, o una sea, gangrena. Ahora, también el olor del paciente, el olor de descomposición era muy fuerte, demasiado. Yo creo que si el paciente está aquí donde estoy yo, se olía hasta afuera. ¿Y wow. esto a qué se debe muchas veces? ¿A cuestión de Infecciones. ignorancia, de miedo? Negligencia. Lo que pasa es que las infecciones quirúrgicas no hay un patrón específico para poder decir, bueno, fue dentro del hospital o fue fuera, porque existe el riesgo de contaminarse dentro del hospital, porque el hospital también tiene bacterias intrahospitalarias Ujú. y ahí puedes agarrar una infección propia de hospital. También el implante, que el implante esté limpio, que venga bien esterilizado, las curaciones, ¿sí? El cuidado que tenga el paciente al hacerse sus curaciones en casa. En este caso, el paciente, a veces nos echan mucho los traumatólogos que dicen, no, es que el paciente le pedimos que esté bien delgado y a veces estamos gorditos. El problema es que cuando los operamos, ¿sí? Entre más grasita haya, hay más riesgo de que haya un acúmulo de serum, ¿sí? ¿Qué es eso? La grasita suda, Ujú. ¿sí? Y provoca la acumulación de líquido. Nosotros le llamamos seroma. Ese Ujú. seroma es un caldo cultivo para bacterias. Entonces, no es que seamos sangrones al decir al paciente, no baje de peso, es que en realidad es un riesgo muy grande entre más grasita
el que llegue a haber una infección. Entonces, ese es también un riesgo. Ahora, el paciente tenía un antecedente, la diabetes. Todo paciente con diabetes tiene riesgo de infecciones después de una cirugía, más si está con glicemias, azúcar arriba de 200. El paciente tenía antecedente de ser un diabético mal controlado. Había perdido la vista a corta edad por la diabetes, porque tenía retinopatía diabética. Entonces, fueron muchos factores, inclusive en las infecciones posoperatorias hay muchos factores. No se puede especificar si es dentro o fuera. De hecho, cuando un paciente llega con una infección después de una cirugía se le toma un cultivo para saber el mecanismo. Digo, el mecanismo, sí, pues el mecanismo de infección, la Sí. bacteria. Hay bacterias que son propias del hospital y hubo una contaminación en el hospital. Ya sea porque la sala estaba contaminada, porque el aire de los climas está contaminado, porque hay una sobreproducción de esa bacteria dentro de un hospital, o normalmente la que es fuera del hospital es E. coli, una bacteria que está en la popó. Ujú. Chinga madre, ¿para qué nací? Y bueno, en total, ¿qué le cortaron al paciente? ¿Qué le Bueno, amputaron? desde la cadera, de la ingle para abajo, tuvimos que quitar la O extremidad. sea, quedó con puros bracitos nada más. No, el paciente él ya tenía un shock séptico. Un shock séptico es una infección generalizada. Ok. Tienes que quitar la infección para tratar de controlar esa infección generalizada. Normalmente cuando un paciente está en shock séptico corre el peligro de morir. ¿Y qué le pasó? Este paciente estuvo 2 días en terapia porque El- ya en realidad estaba muy mal por la infección. Lamentablemente, pues la única opción que tenía el paciente para tratar de salvarlo era amputar, a la que era mitad. esa articulación. O sea, Pero, o sea, desde la cintura. haz de cuenta la unión de la pierna con la pelvis, ahí, de ahí para abajo. Ah, medio metro. Y No luego. mames. Entonces, la única opción que tienen esos pacientes cuando se presenta esa gangrena y hay un shock séptico es quitar la infección. En este caso, pues la infección está en la cadera, desarticulas, o sea, quitas toda la articulación, dejas al paciente con medicamentos, antibiótico terapia, ya que no está el foco de infección para tratar de que el paciente se salva. Un porcentaje muy pequeño se salva, la gran mayoría no. ¿Y qué ¿Qué pasó hubiera con él? pasado si dejáramos la pierna? Se muere en ese momento. Ujú. ¿Y qué pasó? ¿Sí lo partieron a la mitad? ¿Mande? No, no lo partimos a la mitad, le quitamos la extremidad. ¿Qué tan frecuente es todo esto? Muy raro. Entonces, son pocos los casos. A mí en todo lo que llevo como traumatóloga solamente me ha tocado un caso de gangrena gaseosa de este tipo que se tenga que desarticular. ¿Y qué pasó con él? O sea. El paciente falleció los 2 días en Ah, ok. terapia. Ya. No se pudo controlar la infección, ya había daño a múltiples órganos. Wow. Ok. Siguiente pregunta. Los veo con cara de asustados. A eso venimos. ¿De qué deporte o actividad te llegan más clientes? Fútbol. Neta. O sea, ¿cuál es? El futbolista ¿Rodilla, de tibia, domingo, sí. Tobillo y rodilla. futbolista llanero? Tobillo y rodilla. ¿En qué porcentaje? O sea, de los domingos te llegan. Los domingos, la gran mayoría son futbolistas amateurs o de domingo. Y casi siempre es tobillo. Es el rey. Neta. Ya ven, Esguinces, ya ven, fracturas. pinche deporte culero, güey. Después sigue rodilla, después sigue muñeca y después sigue clavícula. Bueno, entonces es fútbol. En número 2, ¿cuál pondríamos? El número 2, béisbol. Ah, chinga. ¿Qué lesiones? Béisbol y ¿Hombro o qué? softball. No, tobillo también. Ah, o sea, por las barridas y Ujú. todo eso. ¿Y en tercer lugar? En tercer lugar, bueno, ahora en pandemia, muchos de bicicleta. Yo conozco uno por aquí. Uno por aquí. Oye, hace unos momentos platicabas algo acerca de cuando un hueso soldaba mal o algo por el estilo. A mí me ha tocado ver en particular que han tenido que tronar, como lo mencionabas hace unos momentos, otra Ujú. vez ese mismo hueso. Así es. De hecho, por ejemplo, una mano que queda, no sé, así, al revés. Me ha tocado verla. Sí, ¿Te ha tocado manejar algún tipo de caso sí. así? Bueno, aquí para poder hacer una reducción sin quirófano, o sea, alinear el hueso, también dependemos si ya se formó callo o no. Si no se ha formado callo, podemos hacer la maniobra de reducción y se acomoda, A sin ver, ningún problema. ¿cómo sería esto? Hablar acerca de la Muy reducción. bien. Viene un paciente con la mano deforme, un ejemplo, Ujú. lleva 2 semanas con la mano chueca. Ujú. Le dolió mucho al principio, pensó que era un golpe, pero dice, no, es que batalló para moverla, se me quedó así deforme, Me ya duele cuando me la llevo jalo. Lo puedes hacer así allá en así todo con la chueco. forma. Ajá. Es que no, tendría que romperme la mano. algo así, A ver, haz un corazón. Así es. corazón. Y como Peña Nieto, güey. Bueno, entonces normalmente ya vienen con más tiempo, 2 a 3 semanas. ¿Por qué? Porque no se quitó el dolor, o bueno, mejoró el dolor, pero sigue deforme la extremidad. Ujú. Ahí tenemos que tomar radiografías para ver la lesión. Si en la lesión todavía no tenemos la formación de callo óseo, podemos intentar una reducción. Cuando ya hay callo óseo, por más que nosotros intentemos acomodarlo, no se va a poder. Vamos a lastimar al paciente, le vamos a causar dolor y no vamos a poder reducir o acomodar ese hueso. Ahí se tiene que programar a cirugía.
Ahora, normalmente en los niños es muy frecuente unas fracturas que nosotros le decimos 90-90. Como el niño tiene mucha plasticidad, se Ujú. cae, el huesito sí parece una Z, una S así gigante. Y los niños aguantan un chorro. A veces viene el niño bien feliz, nada más todo asustado porque ve el brazo como si fuera una S gigante. Ay, Y niño. están más asustados los papás que el niño bien tranquilo. Sí, Vea sí, mi es brazo, cierto, vea mi pero no brazo. era una S, era una Z. Ese Z, lo que sea. No, Bueno, hueso ese tipo de Pikachu. fracturas, nosotros usamos una reducción que se llama 90-90. Se debe poner medicamento al niño, se debe sí, se hace enzimoterapia, sí, es enzimoterapia. El problema de las instituciones públicas, como decía de un principio, a veces batallamos con la sedación. Entonces hacemos algo así que se llama terapia enzimática. Varios lo agarramos, Como ¡pam! loquito. Sí, y se hace la reducción. Ajá. Un paréntesis aquí pequeño, porque la pregunta también la considero importante. ¿Qué tan cierto es que, por ejemplo, una persona que sufre de enanismo te puede hacer que crezca esta persona rompiéndole los huesos para que estos crezcan? Se llama osteotomía de alargamiento. Sí existe. Pero necesitamos ver primero el tipo de enanismo, si es porque hubo una alteración en la formación de las epífisis. Epífisis es la parte del hueso que permite que uno crezca. Si hay alguna alteración endocrina de hormonas, primero se tiene que tratar eso para poder hacer la reducción. Ujú. Ahora, lo máximo que se puede elongar o crecer son 5 centímetros. No 5 es mucho. centímetros son 5 centímetros. Ujú. Ahora, Te chingaste, Lionel. Spoiler. ¿No? bueno, el tratamiento sí es romper el hueso y se ponen unos fijadores o rieles Ujú. en el cual son unos clavitos que van a una parte del hueso, otros clavitos que van al otro extremo del hueso, un riel literalmente Ujú. de metal que se va abriendo. ¿Y qué tan frecuentes son estos? Muy pocos. La verdad, de a mí lo que me tocó ver fue solamente en el Nacional de Pediatría, Ujú. cuando roté en ortopedia pediátrica, sí, 2 niños que hicieron elongaciones óseas. Bien, Qué adelante, loco. señor Euro. Gracias, qué amable señor. ¿Qué tan cierto es que a veces indican cirugías innecesarias con tal de cobrar al cliente o al seguro? Al Bueno, chile. al chile. Por- No, no son todas. Lo que pasa es que sí hay casos en los cuales, vaya, como en todo, hay buenos y malos, ¿no? Hay médicos en los cuales por obtener una ganancia económica mayor, ¿sí? Indican cirugías que a veces no son necesarias. Entonces, si el paciente se pudo haber tratado de manera conservadora, ¿a qué me refiero conservadora? Medicamentos, cambios en el estilo de vida, rehabilitación o el uso de algún inmovilizador, les proponen cirugía. Ujú. ¿Por qué? Pues lo que te va a pagar el paciente por cada consulta y por el inmovilizador es mínimo lo que te pagan por la cirugía. Y es lo que va a pagar. Y bueno, y si están asegurados, pues también les cae un billetote, ¿no? Lo que pasa es que cuando están asegurados, hay ciertos médicos que les meten hasta cosas de más, ¿sí? O más caro. No, cosas de más para que obviamente sea más la cuenta y más pago Ajá. para ellos. Es muy parecido cuando vamos a consultar a las farmacias similares, ¿no? Que te indican un chingo de medicamentos que a lo mejor no los necesitas para que creas que la cuenta. Que los mismos doctores lo cuenten. Lo que pasa es que a veces cuando es en farmacias, a mí me tocó cuando era médico general, te dicen, no, es que necesita el paciente comprar aquí el medicamento y solo patente. No le pegues a la mesa. Pues es que casi casi así te dicen, es que sí. Oye, por ejemplo, ¿te ha tocado escuchar en algún caso de algún doctor o algo que haya metido al paciente que diga lo voy a operar para cobrar el seguro y que no le hacen absolutamente lo que le Sí, iban a hacer? Es se nada llaman más le cirugías arreglan- blancas. ¿Cómo? Cirugías blancas. Ándale, eso, cirugías blancas, ¿qué son eso? Ajá. La cirugía blanca es que tú metes a operar al paciente por una lesión y no hay ninguna lesión. Y sí hay casos. Y de hecho, muchas veces por lo mismo el seguro se da cuenta. Ya esos médicos los van bloqueando de los seguros. Entonces también las aseguradoras tienen sus médicos como para evaluar si realmente entra o Sí. no se puede. La aseguradora como, bueno, los gastos, si valoramos una cirugía particular a una cirugía por aseguradora, aunque sea la misma cirugía, la factura o el costo sí se eleva mucho cuando es seguro de gastos médicos. Ujú. Porque inclusive los hospitales te hacen paquetes cuando el paciente es particular. Como que, bueno, el paciente va a pagar, yo te doy un paquete de cirugía, implantes y días de internamiento tanto. Y si es la misma cirugía con un paciente de aseguradora, a la aseguradora le dejan ir todo. O sea, le suben el precio, pero se tiene como que si fuera un defender. descorche. Ajá. Sí, la aseguradora te pide por lo mismo un informe médico y radiografías. Y no pide o sea, para ver la radiografía no pide la descripción del médico que lo va a operar, pide Ujú. la descripción del radiólogo. Y para ciertas enfermedades que requieren cirugía, ahorita sí ya están pidiendo una segunda valoración. Un traumatólogo de su red, o sea, que trabaja para ellos, valore si el paciente en realidad requiere la cirugía que tú le estás indicando y el implante que tú le estás Ujú. indicando, por lo mismo.
¿Qué tan frecuente es de que entre esos mismos también haya nexos, entre esos Sí, doctores? porque normalmente, pues bueno, te echan la mano, somos compañeros, es como Como, que un médico no va a empinar a otro. Y lana es lana, güey, aparte, güey. no más, y estamos hablando acerca de cantidades fuertes, ¿no? Y de moches fuertes. Pues es que normalmente para ciertas cirugías, sí sube mucho lo que es ¿Cuál es la la, cotización. cuál es la cirugía más cara? Columna, de trauma columna. Es decir, si alguien que no tiene seguro, ¿cuánto le costaría? Fácil, una instrumentación yo creo que va como unos 300,000 pesos. Cuídate, Y que güey. nos quedamos callados. Cuídate, por favor, porque me preocupas, güey. Y me preocupas más tú, güey, que más. Oye, Pablo hubiera preguntado ¿qué? Se mamó con esta, güey. Pinche Pablo, te mando un saludo. Dice, ¿qué opinas sobre el mito del tan preciado líquido de las rodillas? Ay, no es una risa. Cuando fue la pandemia que salieron todos los memes que robaban líquido de rodillas, está atacada de la risa. Para las Y antenas del lo 5G. peor del caso es que los pacientes, cuando tienen una rodilla traumática, la rodilla produce en exceso líquido sinovial. Entonces se sale la articulación. La rodilla solamente te tolera tener 5 mililitros. Ujú. Si hay un golpe, una lesión articular, lo que quieras, la rodilla se defiende inflamándose y produciéndose líquido. Porque el líquido es como un aceite para liberar la fricción, ¿no? Que no rozan los huesos. Qué cabrón es el cuerpo humano, güey. Qué inteligente. ¿Verdad? Ajá, sí Que se la risa protege. Este, Es pero- una rodilla inteligente. Ay, perdón, discúlpame, pero o sea, ¿sí se comercializa esa pendejada o no? No, para nada. Es por eso digo que me da un chorro de No, risa. No, si hay un sustituto. Es tibia. Ahí va. No, hay un sustituto. Normalmente la rodilla produce líquido en exceso. Eso va a producir, como la rodilla está hecha para soportar cierta cantidad de líquido, una presión. Ujú. Va a causar un dolor insoportable porque te están comprimiendo desde adentro. Tienes que sacar el líquido. Y- El problema es que la gente, no sé si por tabú, por miedo o leyendas urbanas, Ujú. no, es que si me sacan el líquido ya no me va a poder mover y ya no me va a servir la rodilla y ustedes lo van a vender. Yo he escuchado que hay personas que dicen es que se me calcificó el líquido. Se me acabó el líquido de la rodilla, dice. Ajá. No, todos los días nosotros producimos 5 mililitros y reabsorbemos 5 mililitros de líquido sinovial en Órale. nuestra rodilla. Ajá. Cuando hay desgaste, cuando hay un traumatismo, una lesión, la rodilla se protege y produce más de esos 5 mililitros, que es lo que se tiene que sacar porque es una rodilla a tensión, que da dolor, limitación y puede haber lesión vascular o lesión de un nervio. Nosotros extraemos el líquido sinovial y ese líquido sinovial se desecha porque es un desecho del cuerpo. El paciente siempre te pregunta, ¿y me volverá a crecer el líquido? Sí, o sea, mañana tú vas a tener tus 5 mililitros. Sí, porque esos los va a estar produciendo completamente la Los que rodilla usted sin ningún necesita. problema. Sí. Oye, otra cosa, ¿qué tan frecuente es cuando una persona fallece, deja estipulado que sus huesos sean para como donados? Sí, afortunadamente ya hay más Cultura. cultura de donación. Ujú. Aquí en Monterrey no me ha tocado, en donde yo hice la residencia en Victoria, sí nos tocó varias procuraciones, así se llama procuración. Pero aquí hay un banco de huesos, ¿no? Sí, aquí hay un banco de huesos, está en el No hospital mames. universitario. Ajá. Y, por ejemplo, nosotros hacíamos la procuración, era para el banco de huesos que está en Guadalajara. Oye, pero ¿cómo es? ¿Son vitrinas y ahí están como No, o con no, el no. nombre? Mira. Refrigeradores. Sí. No. El paciente normalmente es un paciente que tuvo un fallecimiento traumático o una lesión cerebral. Ujú, Hay un protocolo, debe de haber una persona encargada de trasplantes en el hospital ujú. y es la que se encarga de hacer el protocolo. ¿A qué me refiero? Bueno, el paciente ya sabemos, un ejemplo, vamos con las motos de nuevo, ¿sí? Un accidente en el cual pues hubo una muerte cerebral, ¿no? Pero todo lo demás sigue funcionando. Está ¿Cómo lo íntegro. mantienes? Bueno, los médicos intensivistas se encargan de estar pasando bombas de infusión con medicamento para que el resto de los órganos sigan funcionando. Ujú. Normalmente, aunque tú pongas en tu licencia de conducir que yo soy donador de órganos, y tu papá, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu hermano dice no, no. Aquí se tiene que hablar con la familia. De hecho, en nuestro hospital, donde hice la residencia, había una doctora encargada de trasplantes Ujú. y, bueno, de donaciones. Ella habla con los familiares, se le habla al equipo de procuración. Nosotros, el hospital donde estaba, tenía contacto con el de Guadalajara. Entonces iba un servicio encargado de médicos para hacer las procuraciones. Y normalmente se bloquean 2 o 3 quirófanos. ¿Por qué? Los que están en la lista de espera para órganos, se les manda a llamar y se llevan. Porque aquí nos ha tocado ver cómo llegan corazones a la 34. Claro. Ahí en el hospital que hice la residencia nos tocaban más que nada donar, bueno, hacían trasplantes de riñón. Entonces, fallece el paciente, se prepara, se tienen que preparar las salas para que no haya Ujú. riesgos de contaminación. ¿Por qué? Porque un trasplante el paciente tiene que estar inmunosuprimido para evitar el riesgo de un rechazo. Ahora, ¿qué tan frecuentes son estos trasplantes de huesos? Los trasplantes de huesos son poco frecuentes. Ujú.
Normalmente siempre trasplante de órgano, ya la gran mayoría lo está haciendo y eso es bueno. Normalmente, yo creo que me tocó entrar a 4 procuraciones. O sea, Ujú. procuraciones es ir a quitar el hueso. He escuchado en ocasiones que, por ejemplo, cuando una persona tiene inflamación de cerebro por algún tipo de traumatismo, Ujú. por algún choque, etcétera, se le tiene que quitar como una tapita, Sí, una craniotomía, así se llama. que es decir, como un círculo se le quita para que el cerebro termine de Así es. inflamarse y luego regrese a su estado normal. Sí, Ujú, pero se tiene que descubrir. Nuestro cráneo, donde está nuestro cerebro, es como un casco. ujú. Entonces, si hay un golpe, el cerebro se va a inflamar y como el hueso lo protege el cráneo, no permite que se inflame. Entonces, eso va a hacer que se comprima por dentro Y ahí y es el que manda abandonado. todas las funciones. Y Ah, si lo hace neuro. Se llaman craniotomías, quitar un pedacito del hueso para que tenga espacio donde correr el cerebro. Fue algo parecido como lo que pasó en la película de Jigsaw, donde le hacen le quitan como un cuadrito de cráneo a John Kramer. Ajá. ¿Te acuerdas de esa película o no? No mucho, pero Sí, sí, porque sí, sí, estaba sí. inflamado, entonces le quitan como un cuadrito de hueso. O Y lo hacen como con un zzz. sí, se usan perforadores, Ah, taladros y mames. todo eso. Esa tapita, mientras tanto, ¿qué se hace mientras ocurre todo eso? Esa tapita es hueso, normalmente lo que ponen es un implante, los de neuro. Ujú. ¿De qué está hecho el implante? El implante son aleaciones de metal, normalmente se está usando ya más titanio. O sea, que van a sonar en los aeropuertos de huevo. No, porque de hecho la aleación de titanio está hecha para Mm. no No causar ser eso. detectada. Ok. Antiguamente lo que era acero o materiales más Ujú. Antes anteriores al sí. acero, sí. Pero no decían que, por ejemplo, ese tipo de hueso se guardaba y luego otra vez se le No, ponía. no. Cuando seas, bueno, es que ahí tendrías que preguntarle al neuro. Yo lo que Ujú. sé es que se deja destapado porque son varios días. El huesito si no tiene un tratamiento adecuado, como es el que usan los de banco de hueso, el hueso se muere porque no tiene circulación. Muy bien. Seguimos con la siguiente sección, que es la pregunta paranormal de Paco. Paco, a mí me parece muy Paranormal. cómico porque le vale madre el invitado que sea. Este güey siempre pregunta, digo, A ver, es la edad, o sea, a ver, siempre a ver, a pregunta ver. por algo paranormal. Entonces te cedo los micrófonos, Paco. Doctora Bongles, ¿le ha ocurrido algún tipo de situación que se le haya hecho extraña, que sea paranormal, espiritual o cosas por el estilo, ya sean sus prácticas, En los hospitales. sí, sí, ya sean algún tipo de práctica o cosas por el estilo? Paranormal. ¿En el hospital? Ujú, o fuera pero que tenga que ver con la medicina. No, fuera de medicina no me ha tocado así cosas paranormales. Yo creo que lo más extraño una vez fue también en la especialidad. Haciendo las notas usábamos máquinas de escribir y teníamos otra arriba de un buró. Voló la tapa de la que estaba en el buró. Fue todo. ¿Y le pegó en la cabeza? No, Se fracturó. de hecho en el hospital donde yo hice la especialidad, muchos internos no querían ir a bajar los expedientes en la madrugada porque de donde estaba nuestra oficina había un pasillito para llegar al elevador. Y sobre ese pasillito más adelante del elevador estaba la morgue. Entonces decían que en ese hospital se aparecía un niño. Qué Y yo batallaba chulada. mucho porque yo hacía mis notas de, oye, porfa, ve por el expediente. No, doctora, es que es de noche se me va a aparecer el niño. Yo, pues no hay ningún niño aquí. Nuestro hospital era casi puro adulto. Ujú. No, doctora, es que se aparece un niño en los elevadores. Y yo, qué mentira. Yo todo mi primer año de residencia estuve subiendo y bajando los elevadores, subiendo y bajando las escaleras en la madrugada y no me tocó ver nada. Lo único así raro fue haciendo las notas, yo escribiendo en la máquina, nada más escuchar dónde salió volando y ver que caía la tapa de la otra máquina. Doctora, pero siempre es un piso en específico Ujú. en los hospitales de que siempre hay un piso embrujado, ¿no? O incluso que en los elevadores no esté el número 13. ¿Es Sí, cierto esto? sí. Bueno, por ejemplo, hay hospitales muy grandes. Hay uno por aquí, bueno, no por aquí cerca, por Gonzalitos ahí. Uno muy grande que tiene muchos pisos y no tiene el piso 13. Porque, pues, digamos, sea cierto, sea mentira, sea leyenda urbana, Por si las moscas. creencias, por si las moscas, pues si no existe el piso Ajá. 13. Pero esto es mundial o es nada más aquí en México. No, o sea, vaya, en la cultura oriental, China, Japón y todo eso es el número 4. El 4 no existe. Qué loco, Aquí es güey. el 3. ¿En qué pondrán a las personas si no son cuatro? Bueno, de eso no sé, ¿verdad? Pero En 13 uñas. quién sabe. Buena, tío, buena, tío. Oiga, doctora, y otra cosa, y esa pregunta es algo personal. ¿Le ha ocurrido lo que comúnmente se le llama el síndrome del doctor? Que, ¿Cuál por es ese? ejemplo, de tanto estar viendo, leyendo, ya somatiza algún tipo de enfermedad o le trauma algún tipo de... No, lo que pasa, fue al contrario, como que más hipocondriaco. Sí. Porque, por ejemplo, uno se empieza a sentir mal y dice, chínelas, me duele el pecho, me duele el hombro,
me duele el brazo, me estoy infartando, tengo una angina, algo así, o sea, sí. Y otras veces al contrario, empiezan con unos ciertos síntomas y dice, chínelas, yo tengo esto. Y uno trata de como que no me voy a tomar radiografías, no me tomo estudios, mejor así le dejo. Ajá, sí, Es sí al ocurre. contrario, sí, sí ocurre. Bueno, señores, de esta manera terminamos la primera parte de este programa con la Ay, doctora ay. Bongles. Lo siento mucho, nos vemos la otra semana. Pues así de volada, le damos, te agradecemos un chorro el tiempo que te hayas dado. Gracias a Ahorita nada ustedes. más aguántanos. Te vamos a dar nada más 5 minutos para que vayas al baño y te grabamos en chingo otra vez. Le agradecemos también a nuestro representante legal, Rogelio Mares. Así lo encuentran como tal en Facebook y como Rogelio Mares con Z en Instagram. Y bueno, pues muchísimas gracias a Estudio 360, todas las redes y dónde los podemos encontrar y todo lo que podemos hacer aquí, bro. Es correcto, lo encuentran en Instagram como TH360 Studio y cuya empresa es TH360 Factory. Ellos se dedican a hacer aquí producciones de podcast, lives. Si tienen algún proyecto, pues échense la vuelta aquí. Aquí nos atiende el buen Freddy con su equipo. Pueden seguirnos también en todas las redes sociales como @elcuartoincómodo. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y obviamente en Spotify. Me siguen a mí en mi cuenta personal de Instagram como @meuropa90. Paco Bernal 79 en todas las redes sociales, también la de nuestro compañero Pablo Saurus. Sí, el idiota de Pablo que no vino, lo encuentran como Pablosaurus-Rex con $X. Y bueno, tenemos un correo, si tienen algún tío, alguna prima o algún conocido que tengan una historia interesante que contar, escríbanos a noeresdios@elcuartoincómodo.com. noeresdios@elcuartoincómodo.com. Si les gusta el contenido, pues compártanselo. Si tienen algún primo, algún tío, su familiar o mamá, papá que sean traumas, pues mándenles este contenido. Sé que se van a identificar con un chorro de cosas. Pues qué más les puedo decir, chicos. Comparten el channel, nos vamos corriendo y pues bueno, sigan ansiosos, sigan curiosos y morbosos y recuerden que preguntando mal se llega a Sodoma. Sigan morboseando y sigan escribiendo y sigan compartiendo nuestro contenido. Nos vemos en la próxima. Y esto fue El Corte Incómodo. Morboseamos en la próxima, pinches enfermos. Cochinos.